Hola a todos y bienvenidos a Casos TMI. Esta es una sección creada por Tutorías Medicina Interna y Grupo Medi, en donde lo que buscamos es compartir con ustedes retroalimentaciones detalladas en video de preguntas de preparación o de exámenes de residencia. Este video hace parte de los videos de retroalimentación que tenemos disponibles en nuestro nuevo proyecto Medi Residentes, específicamente en nuestro banco de preguntas en donde tenemos un gran número de preguntas que cuentan con retroalimentaciones en video realizadas por Santiago, por mí y por otros profesionales. Así que si están interesados en Medi Residentes, les dejo en la descripción nuestra página de Instagram para que puedan revisar nuestra oferta y ver si podemos ayudarlos a ustedes en su sueño de lograr la residencia. Nos presentan el caso de un hombre de 75 años que tiene un antecedente de una cardiopatía isquémica y consultó a urgencias por náuseas, vómitos y debilidad generalizada de 3 días de evolución. Dice que hace 2 semanas le realizaron una angioplastia y en la exploración le encuentran una hipertensión arterial de 180/90, lesiones purpúreas en los dedos de ambos pies y unos estudios de laboratorio que evidencian una creatinina de 5,6 con una previa de 1,2, urea de 220 y complementos C3 y C4 consumidos. Y nos están preguntando cuál es el diagnóstico más probable. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un paciente que claramente tiene una afección renal, ¿cierto? Creo yo que es la forma más fácil de enfocarlo por los datos que nos están dando, por ejemplo, el complemento y otro tipo de cosas. Tiene una afección renal. Pero pues digamos que decir una afección renal no es suficiente porque las afecciones renales pueden ser, por lo menos cronológicamente, divididas en enfermedad renal crónica, en enfermedad renal aguda o en lo que conocemos como lesión renal aguda. ¿Cuál sería la de este paciente? Pues muy probablemente sería una lesión renal aguda. Recuerden que los criterios de lesión renal aguda, si bien tienen como temporalidad 7 días, que es algo que desconocemos en él, por lo cual nos toca asumirlo, definimos una lesión renal aguda como aquel paciente que tiene un aumento de la creatinina de más del 50% en menos de 7 días o un aumento de 0,3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas o oliguria por más de 6 horas. Hay 3 formas de diagnosticar la lesión renal aguda. Pero no tiene una lesión renal aguda y ya, ¿cierto? Tiene una creatina en 5, 6, si mal no me falla la memoria, con un boom francamente elevado en 220. Es decir, que es un paciente que tiene una lesión renal aguda severa, ¿cierto? Y la lesión renal aguda severa, pues si bien puede tener diversas etiologías, en la gran mayoría de los escenarios así como que súbitamente incrementa si no es por una afección obstructiva y si no es claramente por una afección hipovolémica, como en este caso que no nos hablan de síntomas obstructivos, no nos hablan de un paciente choqueado séptico ni nada por el estilo, pues usualmente es una afección glomerular que solemos denominar glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y la glomerulonefritis rápidamente progresiva tiene unos criterios diagnósticos claramente establecidos. Criterio diagnóstico número 1 es una rápida declinación de la función renal, que es que la creatina aumente 2 miligramos o se duplique en menos de 3 meses o que debute con una creatina mayor a 3, que haya una imagen en donde el tamaño renal esté conservado y algunos pues solo hablan de esto cuando ya hay una muestra histológica, pero digamos que inicialmente si yo tengo un paciente que me debuta con una afección renal, que puede ser una glomerulopatía y que tiene una creatina así elevada, pues en la gran mayoría de los escenarios yo voy a estar pensando en una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Pero algo importante que tenemos que saber es que esto es un diagnóstico de trabajo. Esto no es un diagnóstico definitivo. Las glomerulonefritis rápidamente progresivas es como la forma más severa de presentación del síndrome nefrítico, que lo mismo. Sí es un diagnóstico, pero es un diagnóstico de trabajo, no es el diagnóstico definitivo de lo que tiene mi paciente. Y en general, cuando yo tengo un paciente que tiene una lesión renal aguda, hipertensión, sedimento activo, que en este caso no nos dieron el uroanálisis, y yo creo que tiene un nefrítico o que tiene una glomerulonefritis, el el paraclínico más útil va a ser el complemento. De ahí lo que les decía, si me dieron complemento, yo creo que la afección renal era más fácil para aproximarnos a este caso clínico. Porque fíjense cómo las alteraciones glomerulares las podemos dividir conforme a si tienen el complemento disminuido o conforme a si tienen el complemento normal, ¿cierto? Fíjense que a nivel de lo que sería el complemento disminuido, vamos a tener las alteraciones membranoproliferativas, las estreptocócicas, las endocarditis subaguda, el lupus, la crioglobulinemia, y de complemento normal vamos a tener principalmente las alteraciones primarias o lo que serían las vasculitis ANCA en el caso secundario, ¿cierto? Entonces digamos que hasta ahí de entrada todavía no tenemos el diagnóstico, ¿cierto? Porque ninguna de estas, si no me falla la memoria, era una opción propiamente.
Pero este paciente no solo tiene la afección renal, tiene otro dato muy relevante que nos ayuda de manera muy, digamos, apropiada a enfocar el diagnóstico, y es que ese paciente tiene lesiones purpúricas en los dedos, ¿cierto? Nos dijeron que tiene algo que nosotros conocemos como un síndrome del dedo azul o acrosíndromes. En este caso nos están diciendo que en los miembros inferiores, pero eso puede ser en general, en miembros inferiores, en miembros superiores, puede ser un dedo, pueden ser varios, y hay varias etiologías que pueden estar relacionadas a esto. Digamos que las razones por las cuales yo puedo tener un acrosíndrome las puedo dividir como en 4 grandes. Una opción grande es que yo tenga un embolismo, que por alguna razón algo esté embolizando, infeccioso, endocarditis, colesterol, por ejemplo, cuando me hacen un procedimiento endovascular, que esté generando esa oclusión en los vasos más distales de los pulpejos y esté generando esa coloración violácea o purpúrica. Lo otro es que haya un fenómeno trombótico in situ en el dedo, ¿cierto? No es lo más común, pero eventualmente podría suceder. Síndrome antifosfolípido es un muy buen ejemplo. Lo otro es que tenga una afección vasculopática, es decir, no una inflamación de los vasos sanguíneos, pero sí quizá una infiltración de los mismos o una alteración, digamos, vasculopática, donde entra, por ejemplo, lupus pernio o cosas por el estilo. Y vasculitis, si ya definitivamente es la inflamación del vaso, la vasculitis crioglobulinémica es una gran opción de estas. Entonces, son varias las opciones que podríamos tener. De estas, si nos ponemos a evaluar, realmente las vasculitis ANCA no presentarían un acrosíndrome, pero por lo menos las vasculitis crioglobulinémicas sí, no presentarían, perdón, un complemento consumido, que es algo importante a tener en mente. Los embolismos sí podrían llegar a presentar un complemento consumido. Fíjense que estaba endocarditis y los embolismos de colesterol también podrían llegar a hacerlo. La afección trombótica y vasculopática va a depender de la etiología. La afección vasculopática, en el caso de que sea un lupus, sí se podría llegar a considerar, pero de entrada de resto, digamos que no necesariamente tendría que haber un complemento consumido. Entonces, digamos que con base en eso uno podría hacer un poco la aproximación diagnóstica, y pues dentro de esas etiologías hay algo muy importante que tiene este paciente, y es que tenía una cardiopatía isquémica a la cual recientemente le hicieron un cateterismo porque le hicieron una angioplastia. ¿Y cuál es el problema? Cuando a mí me hacen una angioplastia, lo que puede ocurrir es que yo estas placas de colesterol las puedo embolizar en lo que se conoce como el síndrome de embolismo de colesterol. Y hay algunas alteraciones características de este síndrome de embolismo de colesterol, ¿cierto? Lo primero es que hay un precipitante claro, un procedimiento endovascular claro, sobre todo cuando tuvieron que instrumentar mucho y demás. Lo segundo es que haya una afección renal subaguda, ¿cierto? Un compromiso renal que no es inmediato después del procedimiento, sino más bien hacia las semanas. Y lo otro es que hayan cambios cutáneos de embolismos, donde pues los acrosíndromes es algo muy importante a tener en consideración. Con todo esto en mente, entonces miremos las opciones de respuesta y evaluemos cuál sería la más correcta. Entonces la opción A dice hipertensión arterial maligna. Esa definitivamente no, porque si bien el paciente tiene unas cifras tensionales elevadas en rango de crisis hipertensiva, la hipertensión arterial maligna en general se refiere o a la retinopatía hipertensiva o a alteraciones de orden microangiopático por esa retinopatía hipertensiva. Y si en las microangiopatías pudieran desencadenar afección renal, no tendrían que tener alteraciones del complemento, y pues digamos que faltarían muchos más datos para uno decir si esto ya es una hipertensión arterial maligna ya o una emergencia hipertensiva. Necrosis tubular aguda por contraste. No, normalmente las nefropatías por contraste, dentro del debate de si existen o no, se suelen presentar a las pocas horas de haber contrastado al paciente, no a las 2 semanas de haberlo contrastado con la angioplastia. Entonces, muy poco probable, y no se presentaría tampoco con el complemento consumido, ni con las lesiones purpúricas. La C, insuficiencia renal rápidamente progresiva. Pues lo primero, no existe la insuficiencia renal rápidamente progresiva, existe la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y como les decía, principalmente es un diagnóstico de trabajo más que un diagnóstico definitivo. La D, enfermedad ateroembólica renal, me gusta bastante. Y la E, estenosis de arteria renal bilateral, pues no, esa es una causa de hipertensión resistente que característicamente empeora con los IECAS, pero pues digamos que no tendría ni las lesiones purpúreas, ni tendría ninguna relación con la parte de angioplastia. Eventualmente la pudiera tener si tuviera ateroesclerosis de las arterias renales, pero pues digamos que no se asociaría a ninguna de las otras alteraciones y no se presentaría, por lo menos de entrada, con una lesión renal aguda y mucho menos así de severa. Teniendo entonces todo eso en consideración, es bastante claro que la opción correcta es la opción D.